Buenos días, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de historia. El tema de hoy, el tercer militarismo. El tercer militarismo, periodo de nuestra historia que se va a iniciar en el año de 1930 y va a abarcar hasta el año 1939. Surge por el vacío político existente y la inoperancia de las agrupaciones políticas de la época frente a los nuevos movimientos sociales. Tuvo por objetivo proteger a la oligarquía terrateniente y el sistema imperante ante la crisis social y económica que vivía el país. El tercer militarismo es un término que fue acuñado por el historiador tacneño Jorge Basadre Grossman y, como dije en un principio, abarcó los años 1930 al año 1939. Se inicia el 25 de agosto de 1930 con el golpe de Estado dado por Luis Miguel Sánchez Cerro y culmina el 8 de diciembre del año 1939 con el gobierno provisorio del general Óscar R. Benavides. Principales características: se implanta mediante un golpe de Estado, es decir, no mediante la fuerza, por el general Luis Sánchez Cerro. El comandante Sánchez Cerro da el golpe de Estado en Arequipa. ¿Por qué? Por el desborde de las luchas sociales, las huelgas que estaban desarrollándose en el Perú debido a la crisis económica que vivía. ¿Por qué se dio esta crisis económica? Porque, como ya lo dijimos en la clase anterior, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, o el oncenio de Leguía, se dio el cambio de la economía en nuestro país. Es decir, pasamos de depender del capitalismo inglés al capitalismo norteamericano. Y cuando se produce la caída de la bolsa de Nueva York en el año de 1929, el Perú entra en crisis. ¿Por qué? Porque nuestra economía había sido dolarizada y entonces el capital norteamericano comenzó a ser sacado de nuestro país, lo que produjo una serie de quiebras en las empresas, en la agroindustria, etc. Se producen las migraciones internas del campo a la ciudad. El Perú se va convirtiendo de un país con raíces andinas a un país costeño y urbano. Surgen dos movimientos importantes, el comunismo y el aprismo. Asimismo, se va a producir una represión contra todos los líderes políticos que estaban en oposición al gobierno. Bien, empezamos con el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Gobernó el país entre 1931 a 1933. Una de sus medidas, otorgar el derecho al voto a las mujeres en las elecciones municipales. Se aprobó la Constitución Política de 1933, donde una de sus normas principales es prohibir la reelección. Se inició la construcción de la carretera central y el Banco Industrial. Cerró la Universidad San Marcos debido a que era un foco subversivo. En ese tiempo era bastión del partido aprista. Se reprimió actos subversivos como el de Trujillo el 7 de julio de 1932, con la famosa matanza de Chanchán, donde murieron muchos apristas. Luis Sánchez Cerro es asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz el 30 de abril de 1933, cuando despedía a las tropas que se iban a luchar a la frontera con Colombia para recuperar Leticia. Gobierno de Óscar R. Benavides. Gobernó el país entre 1933 a 1939. Una de sus principales medidas fue clausurar los partidos políticos, deportación de los líderes políticos, Aya de la Torre, por ejemplo. Se construyó el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia y se remodeló la Plaza de Armas. En lo económico, se inició el crédito externo del Perú. Otra vez comenzamos a prestarnos dinero para salir de la crisis. Se realiza el tendido de redes de agua y desagüe en todo Lima. Se construye la Panamericana. Se dictó el Código Civil de 1933 sobre justicia, legislación, etc. Reabre la Universidad Mayor de San Marcos en el año de 1935. Al final de su gobierno, se va a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del año 1939. Muy bien, jóvenes, de esta manera culminamos la explicación del tercer militarismo en el Perú. A continuación iniciaremos la rueda de preguntas, luego el desarrollo de la ficha práctica y finalmente el quiz. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.